Esto que te voy a contar ahora revela el costo humano de la ideología radical woke de izquierda. Porque en Minneapolis, una mujer de 37 años, madre de 3 hijos, perdió la vida a manos de un agente de ICE mientras intentaba bloquear una operación de deportación. Y los medios lo llaman un exceso policial, pero el hecho es más complejo y mucho más claro. Ella se interpuso en una misión legal para intentar así proteger a inmigrantes ilegales somalíes que tenían orden de arresto. Y no fue un accidente aislado. Detrás está toda una propaganda que la convenció de que ICE es un régimen nazi, que los agentes son peligrosos y que actuar como vigilantes es algo noble y necesario. Porque miren, por un año más tiempo, los medios, TikTok, el gobernador de Minnesota, su congresista somalí repitieron que ICE envía a la gente inmigrante a campos de concentración. Y esa mentira obviamente creó pánico, histeria moral, un falso heroísmo, y muchos terminaron creyendo en una ideología que no protege de la realidad. Y ahora, ella está muerta, sin ayudar a nadie, sin cerrar ningún campo de concentración y dejando solo dolor a su familia, a sus 3 hijos. Por eso en este video te muestro qué es realmente lo que pasó en Minnesota, cómo esta retórica apocalíptica del progresismo radicaliza a personas comunes y tienes que proteger a tus hijos, porque esto genera violencia, falta de respeto a las autoridades policiales y ¿saben qué? La izquierda no va a aprender absolutamente nada de esto. La situación solo va a escalar hasta la próxima tragedia. ¿Y qué puede hacer Trump para frenar esto? ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? Porque en este video vamos a analizar, vamos a reflexionar y vamos a pensar. Por eso al final yo quiero ver los comentarios. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta situación? Porque realmente ha sido una situación totalmente trágica lo que ocurrió el 7 de enero. Vamos a ver aquí algunas de las imágenes de ese hecho. El 7 de enero se produjo un trágico incidente en el sur de Minneapolis durante una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, como se lo conoce, o hielo, como le dicen ahora los mexicanos para hablar en código. Pero esto lamentablemente se saldó con la muerte de una mujer, Renee Nicole Good, una ciudadana de 37 años, madre de 3 hijos. Y es un hecho que obviamente ha desatado una amplia controversia en los Estados Unidos, muchas protestas, narrativas contradictorias entre las autoridades federales y los funcionarios locales, especialmente el gobernador, que es un progresista, Tim Walz, que fue candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, y que obviamente esto pone de relieve las tensiones en torno a la aplicación de leyes de inmigración en el marco de la intensificación de la persecución contra inmigrantes indocumentados por parte de la administración del presidente Trump. Bueno, quiero comentar aquí rápidamente algunas imágenes. Vamos a ver el mensaje del presidente Trump que dice lo siguiente. Esto lo posteó en Truth Social. Dice: acabo de ver el video del suceso que tuvo lugar en Minneapolis, Minnesota. Es horrible verlo. La mujer que gritaba era obviamente una agitadora profesional y la mujer que conducía el coche se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel a la agente de inmigración que parece haberle disparado en defensa propia. Según el video adjunto, ahí vamos a ver el video, es difícil creer que esté vivo, pero ahora se está recuperando en un hospital. Se está estudiando la situación en toda su totalidad, dice el presidente, pero la razón por la que se producen estos incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede, ataca a nuestros agentes del orden y a los agentes del ICE a diario. Solo ellos intentan hacer su trabajo haciendo que Estados Unidos sea un país más seguro. Por eso nosotros, dice, debemos apoyar y proteger a nuestros agentes del orden frente a este movimiento radical de izquierda que promueve la violencia y el odio. Y luego el presidente Trump comparte aquí
imágenes del hecho cuando se produce este ataque. Vemos cómo la mujer bloquea a los agentes de ICE para que ellos no puedan pasar con sus vehículos cuando se dirigían a básicamente detener a los somalíes que habíamos denunciado en otro video. Trump también dijo lo siguiente: cuando un vehículo se dirige hacia ti y se utiliza como un arma, el uso de la fuerza letal está justificado, afirma Nicole Parker. ¿Qué significa esto? Que cuando un vehículo se dirige hacia un policía, tiene la autorización para disparar. Y una cosa también que es interesante, que es importante notarlo aquí, es que aquí estamos hablando de agentes de ICE que son agentes federales y por lo tanto tienen un nivel de protección mucho más elevada que los agentes que detuvieron, por ejemplo, y que ocasionaron, ¿no es cierto?, todos los desastres de Black Lives Matter allá por Minnesota también, cuando detuvieron a George Floyd. Bueno, esos policías eran policías que dependían del Estado y por lo tanto Tim Walz les destruyó la vida para siempre. Bueno, algunos de los detalles que me parece que son claves para entender y poder analizar esta situación. Bueno, es vergonzoso realmente la posición de Tim Walz al respecto, pero el tiroteo tuvo lugar alrededor de las 10 de la mañana del 7 de enero en un barrio residencial del sur de Minneapolis. Los agentes del ICE en ese momento estaban llevando a cabo una operación relacionada con la inmigración. Recordemos que ha saltado un escándalo gigantesco en los Estados Unidos con los inmigrantes somalíes que estaban robando millones y millones de dólares de los Estados Unidos. Había una operación para detener a varios de ellos. Había una operación del FBI para también realizar algunas redadas en estos supuestos centros de atención médica que eran todos ficticios, que se usaban para lavar dinero, robar dinero del Estado y enviarlos, incluso en muchos casos, a grupos terroristas en Somalia. Entonces, estos agentes del ICE se dirigen a uno de estos lugares y esta mujer, según al menos las versiones federales del Departamento de Seguridad Nacional, además de las imágenes que vimos por video también, la mujer cruzó su vehículo en la calle para poder interferir en la operación y así bloquear todos los vehículos del ICE. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Obviamente, esta mujer se encontraba aquí vemos algunas de las imágenes. Esto es muy importante analizarlo. La mujer se encontraba dentro de su vehículo bloqueando totalmente el paso y es ahí cuando los agentes de ICE tienen que intervenir porque se le va contra uno de ellos y es él cuando ya tenía el arma desenfundada dispara al respecto. Bueno, los funcionarios federales afirman que la situación se agravó cuando el vehículo de ella, de hecho, supuso una amenaza para el agente, lo que le llevó a este hombre a tener que disparar. Ahora, los testigos, esto ha generado mucha controversia, obviamente, porque los testigos y las imágenes del video sugieren que en la escena participaron varios vehículos, varios manifestantes que intentaban impedir los movimientos de los agentes, una situación de mucha tensión. Y quiero en un momento quiero darles un dato muy importante acerca de esa gente que disparó, para tener en cuenta al analizar el por qué él se sintió en un peligro personal tan grande. Bueno, aquí hay una imagen en cámara lenta desde otra perspectiva, porque los testimonios de muchos testigos oculares y pruebas de video muestran una imagen diferente, que parece que no estuvo en el peligro que se supuso que ese hombre estaba, que ese agente de inmigración estaba. De hecho, un testigo que vive cerca de ese lugar, un vecino, capturó imágenes de las secuelas. Básicamente, ahí lo vemos en cámara lenta, como el agente de ICE, es todo muy rápido igual esto, ¿no? Pero el agente de ICE estaba ya fuera del camino cuando el primer impacto atraviesa el parabrisas, ¿no? Ahí lo podemos ver claramente. Pero es una situación muy rápida y el hombre no puede discernir si la mujer va a doblar o qué es lo que va a hacer, ¿no es cierto? De hecho, el agente ahí se mueve por el lado derecho del coche de la mujer, avanza hacia la parte delantera izquierda, mientras ella parecía indicar su intención de marcharse o maniobrar, ¿no es cierto? Pero ahí vemos ahí a la mujer bloqueando todos los vehículos.
Algunos críticos dicen, bueno, pero ese agente no corría peligro inmediato, por ejemplo. El coche no estaba acelerando agresivamente hacia él, el disparo se produjo a corta distancia. Pero hay bueno, toda una serie de hechos realmente lamentables. Bueno, esta es la chica que murió. Ella era residente de Minneapolis, tenía 37 años, madre de 3 hijos. Pero al parecer esta mujer, no que importe para esta situación, pero sí era una progre lesbiana, miembro de la comunidad LGBT en la ciudad. De hecho, estaba su esposa, que es la que comienza a gritar inmediatamente diciendo: me mataron a mi esposa, me mataron a mi esposa, decía, gritaba la otra mujer más grande. Ahora, el objetivo de la operación del ICE no tenía absolutamente nada que ver con esta mujer. Ella no tenía antecedentes penales aparentemente relacionados con la inmigración. De hecho, informes de la policía indican que podría haber formado parte con grupos activistas locales que estaban protestando, especialmente tratando de frenar las actividades del ICE, aunque el papel exacto que ella estaba jugando dentro de todo ese entramado está siendo investigado. Bueno, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, defendió a los agentes afirmando que había de hecho hablado con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, e hizo hincapié en que las operaciones LICE son necesarias, totalmente necesarias para la seguridad pública. Son muy importantes y necesarias, lo tenemos que hacer, y por lo tanto le pido al público que no intervenga, algo obviamente de sentido común. No hay que intervenir en esas situaciones. Se puso una situación totalmente innecesaria esa mujer, y que obviamente algo así podría haber ocurrido. También los funcionarios a nivel local y estatal, entre ellos el gobernador Walz, la vicegobernadora Peggy Flanagan, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, condenaron enérgicamente este tiroteo, cuestionaron la versión federal, y Tim Walz básicamente dijo a los habitantes de Minnesota: sepan, dice, que nuestra administración no se va a detener ante nada y va a exigir responsabilidades y justicias. Y ahí dice: a Donald Trump y a Kristi Noem ya han hecho suficiente, no hay nada más importante que la seguridad de los habitantes de Minnesota. He emitido una orden de alerta para preparar a la Guardia Nacional de Minnesota. Tenemos soldados entrenados y preparados para desplegar si es necesario. Bueno, esto es muy preocupante. Es muy preocupante porque básicamente lo que Tim Walz quiere hacer con esto, lo que él está buscando con esta situación, es enfrentar a los soldados de la Guardia Nacional que están bajo su mando contra los agentes federales, y esto realmente va a generar una serie de problemas muy grandes. Bueno, en un momento quiero mostrarles ese video, pero antes de eso un poquito del contexto. Como ustedes saben, este incidente se produjo en medio de una intensificación de las medidas del ICE tras la reelección del presidente Trump, que ha prometido el aumento de las operaciones de deportación en ciudades santuarios como Minneapolis, por ejemplo, como Chicago es otro caso, Los Ángeles, y obviamente que las protestas estallaron de inmediato. Los grupos activistas de izquierda se movilizaron para realizar muchísimas manifestaciones el día de ayer. Hoy van a estar haciendo muchas más manifestaciones también. Pero algo muy interesante para tener en cuenta con todo esto es que este agente de ICE, como lo podemos ver aquí en estas imágenes, ya había sido atacado por un vehículo hace apenas 6 meses, ¿no? Este vehículo lo arrolla al agente y se lo lleva por delante. De hecho, tuvo que ser hospitalizado. Ya tenía una experiencia similar. Entonces ahí podemos entender por qué la gente inmediatamente sacó el arma, porque ya le había pasado de que en una detención el vehículo lo pasa por encima y él termina en el hospital, ¿no? Esto es muy preocupante realmente. Ahora, esto es una tragedia, indudablemente, ¿no? Que una mujer haya perdido la vida, y en parte debido a la ideología radical de izquierda, la ideología progre y woke que consumía, y que realmente le lavó la cabeza. Porque yo creo que probablemente esta mujer estaba convencida de que los agentes del ICE eran peligrosos,
que actuaban en nombre de un régimen que era noble y necesario actuar como justiciera en nombre de los extranjeros ilegales criminales, en nombre de los somalíes, por ejemplo. Y por lo tanto para ella era algo noble, era un acto virtuoso bloquear sus vehículos e impedir sus operaciones. Este es el problema. ¿Cómo una ideología le puede lavar la cabeza a una persona que incluso tal vez de buena fe cree que está haciendo el bien? Entonces, es posible que, y es lo que hay que entender de la psicología detrás de estas personas, como una madre de 3 hijos, en vez de estar trabajando, estar con sus hijos, estaba haciendo activismo político. Bueno, es posible que haya considerado que sus acciones eran una especie de imperativo moral, que debía oponerse, ¿no?, a lo que los activistas suelen describir como una máquina de deportación deshumanizante. Es un acto de... Ella dice, ay, si yo estuviese, por ejemplo, en 1944, estaría defendiendo a judíos. Entonces, ¿qué haríamos ahora? Tenemos que defender a esta gente. Y esto, yo creo, se hace eco de años de retórica de los medios de comunicación, de las redes sociales, que enmarcan a Trump y a sus decisiones como básicamente similar a un régimen nazi, ¿no?, con agentes que reúnen a personas de piel oscura para enviarlas a campos de concentración. Cuando eso sabemos que no es así, ¿no? Frases que se repiten en los medios de comunicación, por plataformas sociales, por políticos como Ilhan Omar, por ejemplo, la somalí de Minneapolis, que ahora está siendo investigada porque se casó con su hermano para que le den la residencia en los Estados Unidos. Fraude migratorio. Posiblemente termine en la cárcel y le quiten la ciudadanía. O como el mismo gobernador Walz, que ha venido criticando las políticas federales de inmigración. Entonces, todo esto, todo lo que se ha venido diciendo durante un año más, de que el ICE está deteniendo a personas simplemente porque no son blancos y enviándolos a campos de concentración, si realmente esa mujer cree en eso, es algo aterrador. Ella dice, eso no puede ser, ¿cómo es que eso está pasando en mi país? Entonces lo siente como una emergencia. Porque todo ese discurso crea pánico, crea histeria moral, crea una falsa sensación de heroísmo. Y esa mentira no provino solo de algún rincón marginal del internet, porque se lo dijo la televisión, se lo dijo TikTok, se lo dijo Instagram, lo dijo su gobernador, lo dijo su congresista, sus amigos se lo repitieron y el mensaje se replicó sin cesar hasta que esta ficción se hizo realidad. Ese es el tema. Entonces, yo creo que tenemos que entender un poco el impacto psicológico que una situación así puede tener en una chica, en una mujer. A tal punto le lavan la cabeza que la ficción termina siendo una realidad. Durante muchísimo tiempo, especialmente algo que se intensificó en las elecciones del 2024, los principales medios de comunicación, CNN, Univisión, Telemundo, MSNBC, los videos virales en las redes sociales, los líderes políticos locales, que terminaron amplificando esa narrativa sobre la crueldad de ICE. Hablando de separación familiar, de jaulas, ¿no? Escuchemos las jaulas, que en realidad eso ocurrió en la época de Obama, pero que se convirtieron en cierto sentido, me parece a mí, en advertencias apocalípticas, especialmente durante este segundo mandato de Trump. Entonces, si una persona comienza a interiorizar eso como una verdad literal, que el ICE representa un mal existencial, y que por lo tanto el convertirse en un vigilante y justiciero, ¿no?, un justiciero un vengador de la justicia social, está totalmente justificado. Por eso, bloquear una camioneta del ICE está justificado, totalmente que sí, totalmente justificado. Hay que hacerlo, porque es resistencia. Obstaculizar las operaciones del ICE, sí, porque es proteger a los vulnerables, a los que son víctimas de este sistema de opresión. Y esto, ¿saben qué, queridos amigos? Termina creando lo que se conoce como una histeria moral. Eso es. Personas comunes y corrientes que por medio de una ideología, lamentablemente, le lavan totalmente la cabeza. Y eso es lo que hay que tener cuidado, porque posiblemente a tus hijos, a tus familiares, a tus primos, a tus hermanos, le están lavando la cabeza con esto. Porque tal vez ella era simplemente una madre preocupada que ve paralelismo con atrocidades históricas. Y por lo tanto se siente obligada a actuar heroicamente. Todas estas personas creen que lo que están haciendo es un acto de heroísmo, que es un acto de amor. Entonces, yo creo que
no debemos extrañarnos si ella creía y pensaba y estaba convencida de que estaba haciendo lo correcto. No es de extrañar pensar que esta mujer creía que de hecho le estaba plantando la cara al mal. Pero ese es el tema. El tema es que la ideología nunca te protege de la realidad. La realidad se termina imponiendo. ¿Y cuál es la realidad? Que esta mujer ahora está muerta, que no ayudó a nadie, que curiosamente no redimió absolutamente ningún criminal, como ninguna de estas personas que están aquí. ¿A cuántos criminales redimieron? No han cerrado supuestamente ninguno de estos supuestos campos de concentración. En cambio, la realidad es que 3 niños se han quedado sin su madre, han perdido un ser querido. ¿Y saben qué? Ningún inmigrante ilegal va a ser liberado en honor de esta mujer. Ninguno. No es que Trump va a decir, bueno, ahora miren, por esto que ocurrió vamos a liberar a 10 inmigrantes ilegales en su honor, vamos a dejar que estos somalíes que detuvimos vayan a la... No, los van a deportar. O van a ir a la cárcel por los millones de dólares que se robaron. Entonces, la realidad siempre interviene brutalmente. Este es el problema de las ideologías, que la ideología no te va a proteger ni de las balas, ni de las consecuencias. La muerte, tristemente, de esta mujer, ¿saben de qué sirvió? No sirvió de nada. Nada. No salvó ningún deportado, no se modificó ninguna política. En cambio, sus 3 hijos se han quedado sin su madre. Su familia seguramente está destrozada. La comunidad en este momento se está enfrentando a el dolor, a las protestas. Protestas que posiblemente se van a intensificar aún más porque esta ideología cada vez le está lavando más la cabeza a la gente. Entonces, este es el verdadero coste político de toda esta retórica política imprudente. Y ya lo he dicho muchas veces en este canal. Lo he hablado muchas veces, lo he hablado en mis cursos. Tengo de hecho un curso sobre el posmodernismo y cómo esta ideología realmente le lava la cabeza a la gente, una ideología que transformó la cultura, la política, la identidad. Los invito, los que quieran profundizar un poco más de esto y entender cómo estas ideologías realmente pueden quemarle la cabeza a una persona, le pueden lavar la cabeza. El link se los dejo acá abajo. En la academia, por medio de la suscripción, pueden acceder a absolutamente todos los cursos. Uno de ellos es este, que es el posmodernismo. Porque una y otra vez yo he venido advirtiendo sobre lo que sucede cuando una persona abandona la verdad, ya sea por ideologías de izquierda, ya sea por progresismo, por wokismo. Pero cuando la persona abandona la verdad y la sustituye por propaganda apocalíptica, ¿qué ocurre? Ocurren tragedias. Cuando convencen, por ejemplo, a la gente común de que la violencia, de que la anarquía, de que el vigilantismo son deberes morales. ¿Y saben qué? El problema es que esta gente no va a aprender de eso. No va a aprender. No lo hacen nunca. No van a asumir su responsabilidad, ni los medios van a asumir tampoco su responsabilidad en todo esto. ¿Pero por qué lo digo entonces? ¿Para qué lo dices, Pablo, si no vas a ver resultados? Lo digo por ustedes, por sus hijos, por sus seres queridos, porque estamos a tiempo de cambiar, de prevenir, mejor prevenir que curar. Porque estos progres solamente van a redoblar sus esfuerzos, van a intensificar esta retórica, van a radicalizar a la siguiente persona hasta que otra tragedia vuelva a demostrar exactamente lo mismo. Ahora, los críticos podrán venir y decir, no, pero eso estaba totalmente justificado. Esto se tenía realmente que hacer. Estaba totalmente justificado el intervenir. Es el deber moral de todos nosotros intervenir en estas situaciones. Y lo que es injustificado fueron los disparos. No, porque van a decir, la gente creó el peligro al colocarse delante del coche. Y no es que ella estuviera atacando de forma agresiva. Bueno, a ella se le estaba ordenando que tenía que frenar. Esto tenía... Mire, dicen muchas cosas realmente. Pero incluso, miren, incluso si las acciones de la gente fueron excesivas, se mantiene, yo creo, la idea de que el enfrentamiento inicial podría no haber ocurrido nunca sin ese bloqueo, sin estos activistas no hubieran intervenido. ¿Pero por qué intervinieron? Y porque han sido ideologizados por los medios, por el gobernador, por toda esa propaganda demonizadora contra ICE, contra Trump.
Volvemos a lo mismo del ataque a Trump el año pasado. ¿Por qué le pararon a Trump? Y porque vivían diciendo que era un nazi. Entonces, si Trump es un nazi, lo mejor que hay que hacer es matarlo. Ese es el tema. De hecho, curiosamente, durante todas estas redadas estuve fijándome cuántos incidentes han habido en Minnesota contra agentes de ICE. Más de 100 incidentes con vehículos esta semana solamente. Entonces, hay un clima en este momento en el que la aplicación de la ley se vuelve peligrosa. Es la realidad. Lo que por lo tanto obliga a tomar decisiones en fracciones de segundo. Entonces, los agentes están muy tensos ahora, porque han recibido 100 ataques esta semana. Por eso volvemos nuevamente a la idea esa de la propaganda apocalíptica de la izquierda, que sustituye la verdad por narrativas que terminan glorificando la violencia, la anarquía, el vigilantismo, como si fuera un deber moral. Como pasa con Antifa, por ejemplo, todas las protestas de Antifa, lo que vimos en Los Ángeles. Una retórica descontrolada que genera extremismo. Por lo tanto, este caso, me parece a mí, no provino solamente de los márgenes, ¿no? No provino solamente de grupitos oscuros, no, vino de la televisión, de los paneles de CNN, de MSNBC, de Univision, de los algoritmos de TikTok, de Instagram que promueven contenido contra ICE. Vino del gobernador Tim Walz, que está denunciando la extralimitación federal y que va a mandar sus propias tropas contra las fuerzas federales, lo cual eso puede crear una guerra civil. Es muy serio esto. Con congresistas como Ilhan Omar que amplifican los llamamientos de abolir a ICE. Y eso termina haciendo que la ficción y la ideología se conviertan en una aparente realidad. Ahora, ¿van a aprender? Yo creo que en lugar de reflexionar sobre esto, las respuestas de estos progres incluyen demandas para la expulsión del ICE, protestas cada vez más intensas. No se asume absolutamente ninguna responsabilidad por cómo incitan sus palabras, solo redoblan la apuesta, tratando de radicalizar a la próxima persona. Y este ciclo, de la retórica a la acción, a la tragedia, yo creo que exige responsabilidad por parte de todos. Y para romper ese ciclo, tenemos que reconocer muchas cosas, los retos de la inmigración. Tenemos que reconocerlo. Que hay que respetar la aplicación de la ley. Sí, también hay que exigir una reforma y reconocer las vidas humanas. Pero ciertamente que si no enfrentamos estas cuestiones y tenemos un debate serio, esto solamente se va a empeorar. No sé qué piensan ustedes. Pero este tiroteo me parece a mí que se trata no solamente de la decisión de un agente o de las acciones de una mujer, sino que es una advertencia de cómo las narrativas terminan convirtiendo el pánico en peligro y dejando solo pérdidas de vida a su paso. Y ahora, ¿qué va a hacer Trump con esto? ¿Qué es lo que va a hacer Trump? ¿Cómo va a frenar esta locura? Porque existe un peligro real de una guerra civil, especialmente si las fuerzas del orden del Estado se enfrentan a las fuerzas federales. Eso puede generar una situación extrema. Es posible que a Tim Walz, por ejemplo, lo manden a la cárcel. Y es posible que lo detengan. Y yo creo que sí. Yo creo que lo van a tener que hacer. Porque yo creo que él no está dispuesto a colaborar. Y él está dispuesto a la guerra porque lo ve también como una oportunidad política. Porque obviamente que ese dolor de que lo reventaron en las elecciones no lo ha superado. Y está poseído por una ideología que es criminal. Por una ideología que es peligrosa. Entonces, me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Gracias por ver este video, gracias por seguir este canal, los invito a suscribirse si son nuevos. Pero me gustaría leer sus comentarios, sus opiniones para analizarlas, para tenerlas en cuenta, para mencionarlas en otro video. Porque este es un canal para pensar, para reflexionar, para debatir y para tener en cuenta los aspectos que los medios nunca te dicen. Muchas gracias.